poco saber a ver cómo evaluabas vos y cómo habías visto, bueno, ahora la puesta en vigencia de las denominadas reglas de Mandela, si esto, bueno, ha cambiado respecto de la normativa anterior, digamos, si esto se registra algún tipo de avances y si tenés expectativas de que pueda impactar de algún modo en el sistema penitenciario. Sí, mira, yo la verdad que bueno, con relación a la primera pregunta, sí, las reglas cambiaron. Cuando se inició el proceso de revisión, digamos, de las reglas, fue a partir de una resolución de la Asamblea General, donde se encomendó a un grupo de expertos revisarlas por 2011, un proceso que llevó unos 5 años, hasta el año pasado que se aprobaron en diciembre. El objetivo fue más que nada ayornarlas. Pensemos que las reglas originales, que fueron muy importantes también en ese momento, se aprobaron en el 55, digamos, ¿no? O sea, hace un montón de años, Ujú. lo cual obviamente estaban ajustadas a una realidad, a una realidad distinta en cuanto al paradigma, al avance de los derechos humanos. Si bien ya habían empezado a desarrollar unas convenciones sobre derechos humanos, el tema de los derechos de reclusos estaban con un paradigma antiguo, digamos. Entonces, la idea fue ayornarla en todo sentido, en cuanto a vocabulario, en un primer momento, pero también otras cuestiones vinculadas con, por ejemplo, acceso a determinados derechos, sobre todo cuestiones vinculadas con la cuestión sanitaria de la cárcel, la cuestión de la salud mental dentro de la cárcel, y algo muy importante que, bueno, en lo que a mí me toca en mi función, fue muy importante la reforma, o sobre todo la regla 71 y siguientes, que es lo que se refiere, la nueva versión, las reglas Mandela, lo que se refiere a la investigación eficaz, eficiente de casos de tortura y malos tratos, que tiene normas bastante interesantes, en particular en lo que hace a una disposición que no surge de ninguna otra convención. Si bien esto no es una convención, son normas de lo que se llama soft law, o sea, normas Sí. no obligatorias para los estados, pero indicativas, que son buenas prácticas para los estados, y una norma que pone, por ejemplo, entre otras cosas, que para investigar un hecho de maltratos hay que apartar de manera absoluta a la fuerza que está sospechada de haber cometido el hecho en la investigación, o sea, en la prevención, por así decirlo. Esto es algo muy importante que no está escrito en ninguna norma y me parece un avance de las reglas. Sería bueno que a nivel interno se pueda implementar. También la necesidad de investigar todas las muertes que se produzcan en contextos de encierro, independientemente de que haya sido una muerte violenta o no, Claro, siempre hay que investigarla y dar la intervención a la autoridad judicial. Bueno, todo esto son cosas que traen las nuevas reglas, que son positivas. Y con relación a la segunda pregunta, ¿cómo lo veo yo en cuanto a la implementación? Soy bastante optimista. Me parece que, bueno, pues como sabrán, la Defensoría General con la Corporación Penitenciaria están llevando adelante una campaña de impacto nacional. Se está hablando de nuevo del tema, o sea, permite hablar del tema. El gobierno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia está haciendo una actividad dentro de un par de semanas, me parece, pero si no lo recuerdo, el 8 de agosto, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, se está empezando a hablar del tema, y me parece que en ese sentido es algo importante. O sea, las reglas no dicen nada nuevo, o sea, escriben un poco un estándar mínimo, que en algunos puntos incluso acá la jurisprudencia quizás hasta los ha superado, esos estándares, pero me parece que fijan un marco básico y sobre todo nos permiten ponernos a hablar de la cuestión, digamos, ¿no? Poner en agenda el tema penitenciario. Bien, perfecto. Che, Nico, y hablando del tema penitenciario, ¿has tenido ocasión, oportunidad de tener acceso, bueno, a esto que se está hablando ahora bueno, de un proyecto de reforma, de modificación del sistema penitenciario federal, que ha trascendido por estos días? Sí, el proyecto lo leí. Me parece en términos generales bueno, o sea, es un avance que había que dar, que siempre durante lo que fuera la gestión gubernamental anterior se habló. Hubo mesas de discusión de las cuales yo participé representando la Defensoría General, y había como ideas básicamente de desmilitarizar, lo que decimos siempre, esto de desmilitarizar el servicio. Pero bueno, ahora aparece un proyecto en concreto, bueno, no nos vamos a poner a hablar de detalles, pero en términos generales, quizás hay normas que yo las pondría en discusión, así, en términos más específicos, pero en términos generales, desde el punto de vista, en cuanto a las ideas, en cuanto a la necesidad de romper con el paradigma militarizado, etcétera, es un proyecto que es una buena base, digamos, para empezar a discutir. Pero me parece también, por otro lado, te voy a decir, como te digo esto, que este proyecto hay que discutirlo ampliamente en el ámbito del Congreso, digamos. No tiene bajo ningún punto de vista que sea aprobado como algo cerrado, sino que hay que escuchar, hay que dar voz. Hubo un proceso previo, pero bastante limitado, o sea, nos han invitado a participar de mesas de discusión, etcétera,
pero no tuvimos, me refiero a las instituciones a las que nos convocaron, Defensoría General, Procuración, o algunas ONGs reconocidas. El enfrentamiento penal estuvo también en alguna de estas mesas. Se dio como un espacio para hacer aportes, pero me parece que sería bueno que, esto lo digo muy constructivamente, que este espacio también permita hacer incorporaciones, hacer sugerencias concretas, digamos, ¿no? Más allá del texto que presentó el Ejecutivo, que insisto, desde el punto de vista, en cuanto a las ideas generales, es un buen punto de partida, pero que hay que discutir, digamos, ¿no? Sí, sí, coincido con tu apreciación y me parece, bueno, también lo importante, bueno, reinstalar en la agenda el tema penitenciario, que me parece que es una necesidad. Yo por ahí no estoy tan al tanto del sistema federal, pero bueno, realmente en las provincias hay Uh-huh. digamos, una necesidad, ¿no es cierto?, muy imperiosa. Yo creo que francamente las provincias están muy por detrás, muy por debajo de los bajos estándares del sistema federal, ¿no? Sí, yo creo que bueno, he tenido oportunidad, ya no como defensor en el ámbito nacional, sino como miembro del pensamiento penal, de visitar cárceles en varias provincias, cárceles provinciales. A las federales las conozco a la mayoría, obviamente, por mi función, pero he estado cárceles provinciales y en general ya ediliciamente, no hablemos del trato dentro de la cárcel, porque ahí después me refiero a eso, pero ya ediliciamente, en cuanto a acceso a ciertos derechos, a educación, a trabajo y eso, en las provincias es bastante más, digamos, está mucho más atrasado que lo que es el sistema federal, sin decir que el sistema federal, o con esto decir que el sistema federal sea, como decís vos, algo ideal, ni mucho menos. De hecho, se está por debajo de los estándares ideales, pero bueno, sí, obviamente, comparativamente, sí, también son peores y las cárceles de la provincia de Buenos Aires que las cárceles de El Salvador, digamos, ¿no? Pero uno no puede poner Claro. el límite comparativo, sino que el piso tiene que ser, por ejemplo, los estándares que hablamos de la regla de Mandela, ¿no? Pero y en cuanto a trato, yo creo que hay una situación estructural de malos tratos que está arraigada y que esto es hacia lo que hay que romper, que es algo que hay que romper y que ocurre tanto en provincias como en sede federal. Yo recibo con mi función en la Defensoría denuncias constantes, un número muy grande de hechos de malos tratos, con lo cual uno podría decir que está instalado el trato cruel, me refiero a los apremios, etcétera, como Sí. prácticas bastante sistemáticas en la realidad penitenciaria, y esto es algo que hay que romper.